Bueno, muy buenas noches, eh, apreciados ingeniero Yacine, doctor Sergio Daniel Conde. Quiero darles una cordial bienvenida a esta clase espejo, la cual hemos denominado Ingeniería de Requerimientos. Se determina que la ingeniería de requerimientos es una disciplina porque obviamente allí tiene que haber una investigación, hay unos procedimientos, unos procesos, unas metodologías que influyen en este aspecto. Por lo tanto, eso es lo que permite dos cosas, que se determine como parte de una disciplina y en su efecto como una ingeniería. Porque nosotros obviamente tenemos que Ujú. aplicar una serie de métodos. También allí entra la parte de la investigación, porque por más experticia que uno tenga, siempre debe de estar eh, preparado para estarse actualizando debido a que surgen una serie de metodologías y ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, pues nos vamos a tener que ver obligados a implementar estas herramientas Ujú. en cada uno de los procesos ingenieriles que nosotros desarrollamos. Entonces, me gustaría escuchar qué percepción tiene de la ingeniería de requerimientos el doctor Sergio. Completamente de acuerdo, Ángel. Y esto lo venimos conversando desde mayo, cuando tuvimos el Congreso, el cuarto Congreso Internacional de Convergencia Tecnológica, que surgió el tema de inteligencia artificial y muy fuerte surgió. Fue un eje disparador, me parece, y dejó un lindo mensaje el Congreso. Con el futuro y con la ingeniería de requerimiento comparto completamente que es una disciplina, que no es una ciencia. Pues muchos dicen es una ciencia y no, es una disciplina y Ángel lo dijiste muy bien, lo has dicho muy bien porque ¿por qué no es una ciencia? Porque hay procedimientos. Es muy simple. Entonces tenemos procedimientos y tenemos varios procedimientos para encarar una ingeniería de requerimientos. Entonces, miren la importancia de lo que es, me pide el idioma acá, español yo quiero, no quiero inglés, español, ahí está. Que la ingeniería de requerimientos es una disciplina, porque tenemos diferentes métodos y ya vamos a profundizar un poquitito. ¿Por qué hablamos de métodos y qué métodos tenemos para hacer una buena ingeniería de requerimientos? Así que eso es fundamental en el momento de establecer un plan de trabajo para una ingeniería de requerimientos. Gracias, doctor Sergio. Ingeniero Yacine, dentro de la experiencia en su larga trayectoria en el tema de desarrollo de software, ¿qué metodologías considera usted apropiadas para el desarrollo del software como tal? Bueno, muchas buenas noches a todos nuevamente. Como decía el ingeniero Sergio, pues la requerimientos, teniendo en cuenta por la pregunta que me hace Ángel, digamos que es un proceso fundamental, ¿verdad? Para el desarrollo de software, sobre todo en la parte de aplicación de algunas metodologías, ya que es importante para el desarrollo precisamente, la cual nos sirve para lo que es la base para el desarrollo de software, ya que aquí se definen lo que son los requisitos de lo que el software debe hacer. Metodologías que se implementan, pues hay muchas, hay varias. Entre esas, pues están las metodologías ágiles, que son, digamos, lo que en el hoy en día, pues se está manejando, pues, a nivel de desarrollo de software, aunque todavía se puede manejar las tradicionales, que es la metodología por cascada, em, en la cual nosotros, pues, tenemos que centrarnos básicamente en lo que es la identificación, en lo que es el análisis, lo que es la especificación, validación y gestión de los requisitos del sistema. Y esa es la percepción porque se tiene básicamente de esta, digamos, como de esta disciplina, ¿verdad? En ese proceso fundamental y pues y también se puede decir que es crítico para el éxito de cualquier proyecto de desarrollo de software. Eh,
en la cual tenemos que estar pendientes de lo que es la prevención de problemas, lo que son los costos, estar pendiente de la gestión de cambios. Y digamos que es una tarea bastante compleja y también pues desafiante a la hora de generar un software. Porque no solamente estamos hablando de recopilar una lista de pronto de tareas o deseos de un cliente, sino también entender profundamente lo que es el dominio del problema, lo que es negociar con múltiples partes que hacen parte del proceso de desarrollo, equilibrar pues esas necesidades de cada uno de ellos. Y digamos que es algo fundamental para el éxito del proyecto. Gracias, ingeniero Yacine. Doctor Sergio, ¿tiene algo para acotar al respecto? ¿No tiene audio? Sí, ahora sí, tenía cerrado el micrófono. Ya que el ingeniero Yacine habló un poquito de proyecto, ¿por qué estamos dentro de un proyecto? Cuando estamos armando una ingeniería de requerimiento, así que hay que partir de la base. ¿Por dónde empezamos? Sería bueno preguntarnos hacia dónde vamos. Tenemos un proyecto. ¿Cómo hacemos para empezar a hacer una buena ingeniería de requerimientos? Creo que, no sé si estamos de acuerdo, creo que Alberto, ahora Ángel y Yacine, creo que lo primero que tenemos que definir es el alcance del proyecto. Si no sabemos cuál es el alcance, me parece que por más que nos pongamos a trabajar sobre una ingeniería de requerimientos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Después, pero si tenemos un poquito el alcance de cualquier proyecto, a partir de ahí creo que podemos empezar a desmenuzar ese ambiente para hacer una buena ingeniería de requerimientos. Pero ponemos primero definir el alcance de ese proyecto. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Entonces creo que ahí empezamos a un poquito a descubrir el camino, lo que nos espera, o el intentar, que después puede haber muchos cambios, como decía por ahí, después, durante el desarrollo, cuando uno se va al desarrollo, cuando uno hace un análisis funcional, puede haber cambios, eso es normal, pero creo que primero las bases, para empezar a sentar las bases, hay que hacer un alcance, identificar el alcance del proyecto. Y ahí dejo la palabra a Ángel, no sé si estamos de acuerdo. Vale, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero comentarle lo siguiente a los estudiantes y aquí también a estas eh, personas tan especializadas en el tema. Es fundamental tener en cuenta, sí, obviamente el alcance. Ya teniendo uno el alcance del proyecto, pues efectivamente hay que seleccionar una metodología de desarrollo. Entonces, yo les hacía énfasis en eso y quiero que ustedes, señores estudiantes, tengan presente lo siguiente. La mayoría de las personas mencionan dos, tres metodologías como Scrum, XP, Scrumban o Scrumban, como quieran llamarlas, pero resulta que uno en su efecto debe de tener unas características diferenciadoras en este aspecto. ¿A qué me refiero? Primero que todo, cuando usted selecciona una metodología de estas, tiene que conocerla. Es muy importante que tengan presente esto. Mire, por ejemplo, resulta que hay unas aplicaciones hoy día, generalmente, mejor dicho, prácticamente todas las aplicaciones van orientadas a la web, ¿sí? Y hay una metodología que pocas personas utilizan y se llama V. ¿Qué pasa con esta metodología? Resulta que es sencilla de utilizar. Las personas no requieren hacer documento de especificación de requerimientos, pero allí hay un pequeño dilema. Resulta que si nosotros no documentamos, estamos fregados. Entonces, ¿yo qué hago? Yo utilizo esa metodología, pero en su efecto aplico un, como una táctica, digámoslo de esta manera. Yo tengo allí en YouTube un video sobre cómo se construye un documento de especificación de requerimientos según el estándar STD 832 de la IEEE y UML. Entonces, me curo en salud, yo construyo mi documento de requerimientos
y a partir de ahí el diseño es muy sencillo porque son 4 o 6 diagramas y continúo con el desarrollo de software. Puedo hacer eso porque realmente conozco cómo se documenta un software. Primer punto. Segundo, porque conozco la metodología. Entonces, muchas veces le preguntan a una persona que vaya a emprender un proyecto de desarrollo de software, ¿sí? Vamos a suponer que tiene ya la concepción de lo que es realmente desarrollar un software como tal, conoce toda la propuesta del proyecto, pero en su efecto muchas veces fallamos en el tema de la metodología. ¿Por qué? Porque nos casamos con Scrum o con XP o con RAD o de pronto la familia Crystal, pero en su efecto realmente nosotros tenemos que mirar el tamaño del proyecto, el tipo de producto que vamos a desarrollar y algo muy fundamental que nos decía el doctor Sergio, el alcance del proyecto. Entonces, todo esto nosotros debemos de tener en cuenta para poder realmente darle una buena trazabilidad a nuestro proyecto y finiquitar una buena solución. ¿De acuerdo, ingenieros? Sí, señor. Sí, señor, así es. Eh, Deben querer decir otra cosita más como para ampliar un poquito con relación a eso de las metodologías, ¿cierto? Em, esa, esa lesión de esa metodología o implementar las metodologías, eso es lo que a ustedes les va a garantizar que los requisitos sean realmente capturados, que sean realmente documentados, analizados, gestionados de manera efectiva. Y esa lesión de esa metodología que es muy importante, que debe ser adecuada, eso va a depender de varios factores también, como puede ser la naturaleza del proyecto, las necesidades del cliente, el entorno de desarrollo, la preferencia que uno tenga como equipo de trabajo. Y dependiendo de eso, pues uno va a elegir la metodología pues, que más se pueda aplicar a nuestra conveniencia en esa ingeniería de requerimientos. Y en el ya lo digo, hay varias metodologías. Hay que mirar pues qué hace cada una de ellas, cuál puede ser la más apropiada para nosotros. Y como él mencionó varias, ¿no? Entonces, eso es lo que quería como que anotar un poquito al respecto a eso. Gracias, ingeniero Yacit. Doctor Sergio Yo quiere quiero acotar algo. resaltar, sí, y mucho. Quiero resaltar, y no nos pusimos de acuerdo, Ángeles. La semana pasada, el lunes pasado, ¿de qué hablamos con los estudiantes de Jaureche? Hablamos del SRS 830, justo, de la de la triple E. Hablamos de esa ingeniería, de ese formulario, esa documentación. Y acá valo y aplaudo lo de la documentación. Si no documentamos, nos equivocamos de profesión. Pues muchos dicen metodología es ágil, no hay que documentar. Y es una mentira, porque la base de un buen proyecto es tener una documentación adecuada y acorde a lo que está haciendo el proyecto. Entonces es fundamental la documentación. Entonces, y no nos Mire, pusimos de acuerdo. Fíjense que, porque esto también va para los chicos de Colombia, que muchos dicen, no, no voy a documentar, no me gusta documentar, porque no quiero, porque es perder tiempo, muchos consideran perder tiempo. ¿Y es pérdida de tiempo documentar? No. No, y de acuerdo a la metodología que usemos, sea cualquier metodología ágil o no ágil, la documentación es eje central. Y lo hablamos de por qué la variable, por qué documentar. Hoy, en la realidad, una de las variables que nos pasa en sistemas, hay mucha migración constante de recursos humanos. Entonces, si no quedan documentados esos procesos, esa documentación, ¿nos sirve de algo el proyecto? Es un caos. Entonces, esa documentación es fundamental. Una de las herramientas para documentar es el estándar, el SRS 830 bajo la norma, la IEEE. hay un factor fundamental y quiero que todos tengan presente. Bueno, yo les agregué en el chat, les envío el link de donde explico cómo se
llena una plantilla de especificación de requerimientos de software, hay que tener en cuenta lo siguiente, ingenieros. Resulta que este documento es tan importante que dice qué hace y qué no hace el software. Entonces, esta plantilla, lo que nosotros describimos allí, es como si tuviésemos un contrato. ¿Adiós? Debe de haber una aprobación de este documento como Ay, tal no, ¿en serio? por ¿Dónde? parte de, ¿Aquí al frente? de- No, veníamos de con el mamá. ¿por parte de quién? Obviamente de las personas de la parte administrativa de la organización. ¿Qué sucede? Resulta que se tiene una plantilla base allí donde se describe las funcionalidades del producto de software como tal, los mecanismos de seguridad, si es orientada a la web, si es una web app, si es una app, bueno, lo que sea. ¿Qué resultados nos va a mostrar? ¿Cierto? Ahora, teniendo en cuenta lo que nos decía el ingeniero Yacine sobre el tema de la gestión de cambios, obviamente este es un documento base y debe haber un proceso de gestión de cambios. ¿Por qué motivo? Porque es que este documento también se puede estar actualizando. Eso tiene unas versiones. Tenemos una versión beta o una versión inicial y en su efecto, en el momento en que se empieza a desarrollar el proyecto, pueden surgir algunos cambios porque posiblemente en un momento inicial el cliente no nos transmitió el mensaje adecuadamente y nosotros después revisamos muy bien o a medida que se fue desarrollando y se fueron haciendo pruebas, pues nos dimos cuenta de que hizo falta algo. Entonces, este documento está presto a sufrir cambios, pero no solo el documento, sino todo el proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque se hacen unos ajustes en el documento de especificación de requerimientos, posiblemente se agregue alguna funcionalidad adicional, pues efectivamente hay que tener en cuenta que en el diseño también cambia y cambia en el desarrollo y en su efecto esto afecta el proyecto en cuanto a tiempo y a costos. Es fundamental tener en cuenta eso y el alcance como tal, porque el alcance no es el mismo que se ha planteado, sino que en su efecto va a tener un suceso, un cambio. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos. ¿De acuerdo, doctor Sergio? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Ángeles. Completamente de acuerdo. Y después creo que, dando continuidad a este proceso, creo que ideal elegir una buena técnica de licitación. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué técnica de licitación? ¿Empezamos por dónde? ¿Por cuestionario, por entrevistas, observación directa? ¿Por dónde empezamos? Porque a partir de ahí vamos a obtener información. Tenemos que empezar a ordenar las ideas. Si no tenemos ordenadas las ideas, ¿cómo obtenemos información? Entonces, esa técnica de licitación creo también nos va a ayudar mucho a descubrir hacia dónde vamos y por dónde empezamos. Entonces, a mí me gusta mucho de entrada las entrevistas, pero es alusión personal, es por cuestión de un face to face es lo primero que me gusta. Si me decís, bueno, ¿cómo consigo información? Un face to face. Vamos a primero una entrevista con niveles gerenciales, lógicamente, y a partir de ahí, bueno, a partir de buscar otro tipo, observación directa también me gusta, que es un pequeño trabajo de campo. Entonces creo que las técnicas de licitación es algo, un eje central para poder empezar a desmenuzar todo ese camino de la ingeniería de requerimientos. Y es una de las pautas que dicen la ingeniería de requerimientos que hay que tener en cuenta, las técnicas de licitación. Entonces, ver cuestionarios, encuestas, hay que ver después si conviene un cuestionario, si conviene una encuesta, pero creo que es algo fundamental el tema de las técnicas de licitación y cómo uno las puede instrumentar dentro de ese proyecto. Doctor Sergio, lo que sucede es que como también en el mismo proceso uno puede utilizar las diferentes técnicas de acuerdo a cómo vea el asunto, porque muchas veces los usuarios no saben
transmitirle a uno la información, inclusive el mismo cliente. Entonces ellos hay veces dan la información equivocada y mire, este proceso me parece a mí fundamental y siempre le digo a los estudiantes y yo los estudiantes que entraron, que ven clases conmigo, posiblemente dirán si es eh, cierto lo que le estoy diciendo o no. Fundamental nosotros tener esta capacidad de análisis. Por eso es que en un equipo de desarrollo de software se requiere de un analista. Y el analista es la persona que concibe muchas cosas, ¿cierto? Estas técnicas, según las preguntas que dice, me hacían allí a través del chat, pues obviamente es hacia los interesados del proyecto, los interesados del software. ¿Cierto? Está la parte administrativa, los clientes internos, los clientes externos de la organización, las personas que van a utilizar ese producto de software y los que están directamente en el proceso. Porque usted, mire, generalmente nosotros tenemos que ir y hacer una reunión con, con el CEO, ¿cierto? Con el CEO, que es la parte administrativa allí de la organización. Ellos nos dan una percepción de lo que creen que es, pero realmente quien nos va a dar la información tal cual es la persona que está allí en el proceso. Voy a poner un ejemplo sencillo. Se requiere un software para recurso humano. Entonces el gerente le dice a uno, bueno, me gustaría que hiciera esto, así, y así, y así, pero realmente la persona que le dan a uno la información real son los usuarios que están allí en el proceso, porque ellos son los que tienen que entregar los informes, entregar la información, gestionar el tema del recurso humano. Mientras que la persona que está allí en la cabeza de la organización no lo va a hacer porque no tiene la percepción completa de esto. Entonces eso es muy importante tener en cuenta eso. Y lo que mencionaba el doctor Sergio, aplicar diferentes técnicas porque algunas cosas las podemos comprender de una manera, otra de diferente forma, pero en su efecto fundamental tener en cuenta eso, de que hoy en día por lo menos tenemos la oportunidad de grabar la información y todo eso y documentarla, por favor. Siempre hay que documentar. Adelante, ingeniero Yacine, ¿qué tiene para comentar al respecto? Sí, Ángel, es que ahorita estaba mirando una cosa, estaba pendiente de algo. Esa parte de los cambios o gestión de cambios es una parte crítica en el desarrollo de software, porque como tú decías, em, Claro, con el tiempo, si no hay un entendimiento, no hay una claridad y comunicación entre las partes interesadas, los clientes, los stakeholders, los desarrolladores, etcétera, esa documentación es la que nos va a dar esa fuente de información clara y detallada sobre esos requisitos que estamos trabajando sobre el proyecto de software. Y esa gestión de cambios, ¿verdad? Es la que nos va como a darnos esos descubrimientos o esos ajustes a las prioridades del cliente. Y eso nos va a dar, eso nos lo va a dar en la buena documentación que hayamos hecho. Y eso facilita que la gestión de cambios o de esos cambios, pues, nos da un punto de referencia para poder comparar el estado actual con el original que se tiene. Y así ir evaluando lo que es el impacto de los cambios que se van a proponer. Eso nos va a dar una consistencia, una estabilidad, teniendo en cuenta pues esa documentación, si es completa y bien mantenida, eso nos va a asegurar de que todos los requisitos que hemos levantado o hemos establecido son consistentes, que no sean contradictorios entre sí. Y eso bueno, va a ayudar a identificar lo que son algunas lagunas que se pueden presentar. También se pueden dar lo que son las duplicaciones o conflictos de los requisitos. Y eso es esencial para la estabilidad y la coherencia del software que se va a desarrollar.
Por ahí hay una pregunta en el chat sobre licitaciones. No sé si la quieren responder o sobre técnica. Adelante. ¿Qué dice la pregunta, Sí, ingeniero Yacine? Disculpe. Dice la pregunta, dice, ¿las técnicas de licitación es hacia el cliente o hacia el equipo? Ah, yo les ya le di respuesta que, pues obviamente es hacia el cliente, hacia los interesados en el proyecto como tal. Muchas Exactamente. gracias. Vale. Muchas ¿se gracias, acuerdan? No sé, ingeniero. en algunas épocas, creo, yo estaba en la cuna, está claro, pero se hablaba de cohesión y acoplamiento, ¿se acuerdan de esas, de esas dos palabritas, cohesión y Correcto, sí, acoplamiento? señor. Así que, y mire cómo están de moda, se trajeron de nuevo de moda esas dos palabritas, cohesión y acoplamiento. Cualquier software tiene que tener esas características, cohesión y acoplamiento. Es que eso ¿Y hoy no estamos nunca debatiendo eso de cambia. nuevo? Pregunto, ¿eh? ¿No estamos volviendo a ese tipo de paradigma? Y eso que estaba Eh, en la cuna, yo me dormía con cohesión y acoplamiento, me decían, tenés que dormir de cohesión y acoplamiento. Así que miren lo que es como todo vuelve, es algo, es un círculo que volvemos, es una espiral, podemos llamarlo, cohesión y acoplamiento. es un ciclo vicioso. Sí, Porque pues realmente, doctor Sergio, nunca ha pasado de moda. Lo que pasa es que posiblemente uno no menciona esas palabras como muy cotidianamente, pero fíjese lo que pasa con el tema de la sinergia. Nosotros decimos que un software, un sistema de información debe de haber sinergia para que obviamente tenga una buena funcionalidad, donde cada uno de sus elementos tenga un acoplamiento, como lo dice usted, para que tenga una buena funcionalidad. Referente al tema de la documentación, miren lo siguiente. Resulta que hay personas que, por ejemplo, no les gusta documentar. Ustedes saben que hoy en día existen certificaciones direccionadas al tema de la documentación. Y estas certificaciones, ¿dónde las tomamos? En la IEEE. Entonces, por ejemplo, tenemos, primer documento que se debe hacer es una propuesta que se hace a la empresa a la cual le va a desarrollar el software. ¿Por qué? Porque esto tiene unos costos, ¿cierto? Tiene un alcance, tiene unos objetivos, una justificación. En su efecto, se debe desarrollar un cronograma de actividades que está sujeto a la metodología de desarrollo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, supóngase ustedes que utilicen una metodología ágil estándar. ¿A qué me refiero? A que en la primer fase, vamos a hablar de requerimientos, ¿cierto? Establecimiento de requerimientos. Entonces, desagregan una serie de actividades que yo creo que ustedes ya conocen, la reunión con la junta directiva, que aplicar las técnicas para la licitación de requerimientos y por último el documento de requerimiento. Entonces son varias actividades y que deben de tener una cronología, es decir, un tiempo establecido y en su efecto tener desagregado allí unos recursos que se requieren, ¿cierto? Tanto generalmente parte financiera, porque usted necesita computador, que necesita un video bin, que necesita lapiceros, que papelería, pero todo, como todo eso tiene un valor, entonces se tiene que tener cuál es el profesional responsable, cuánto nos va a costar esa actividad, pagándole obviamente a la persona que va a desarrollar la labor. Continuamos en una segunda fase que es la del diseño. ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Entonces, primero tenemos que definir una arquitectura del software como tal y después una serie de diagramas. Si utilizamos la metodología que yo les comento, V, V, entonces, pues nos vamos a una herramienta Case, que ustedes saben que tienen estos diagramas UML. Allí no los van a encontrar, tienen que descargar una extensión
y esa intención es la que le va a permitir utilizar los diagramas de Nora Core, que así llama la autora de esta metodología. Ya con esto, teniendo usted toda esta documentación, porque esos diagramas es documentos, y a mí sí me gustaría que realmente le pusiésemos juicio a este tema. Porque muchas veces nosotros sabemos que, bueno, tenemos un paquete, dentro de ese paquete van unas clases, dentro de esas clases van unos objetos, en su efecto tenemos una serie de diagramas, que secuencias, las interfaces, etcétera, etcétera. Pero usted va y mira y son un poconón de gráficos que no son documentados. Y muchas veces la persona desconoce cuál es la ruta donde tenemos que ir a agregar cada uno de esos paquetes o dónde van tales diagramas. Entonces acuérdese que eso tiene una serie de descripciones y una desagregación porque se le debe explicar al desarrollador dónde, en qué carpetas es que debe ir cada diagrama. Porque si no, él las hace al acomodo de él y quedamos totalmente perdidos. Todo el tiempo es desarrollando, documentando. Cuando nos vamos a la parte de desarrollo, pues tenemos que devolvernos al documento de requerimientos porque allí en este documento nos dice cuál es el IDE que vamos a utilizar, es decir, cuál es el entorno de desarrollo y las demás herramientas que tenemos que utilizar allí. Entonces, si ve lo importante que es la documentación. Y estamos hablando del documento del proyecto, de la propuesta del proyecto, documento de requerimientos, los diagramas, la documentación de los diagramas y en su efecto hay algo que se llama SQA, aseguramiento en la calidad del software. Entonces también existe un documento metodológico que dice paso a paso, al igual que el cronograma de actividades, tenemos que tener un cronograma de aseguramiento de la calidad del software. Es paralelo. Eso se llama un plan de calidad. Entonces, mire que documentos, documentos y documentos. Y eso es lo que le hace sentir al usuario de que estamos desarrollando un software de calidad. ¿Vale? Es fundamental tener en cuenta esa parte. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Puede ser el ingeniero Yacine, el doctor Sergio, los estudiantes, levanten la mano, este espacio es de ustedes. Por favor, pueden comentar, hacer preguntas, abrir el micrófono, expresarnos qué tal les ha parecido la charla. Tengan en cuenta que este espacio es de ustedes. Los escuchamos, por favor. Pueden preguntar, mandar mensajitos. Alguno que abra micrófono. Lorena, que está trabajando por ahí, los que están trabajando. Lorena, sé que estaba trabajando por ahí. Puedes abrir micrófono. Sí, sí. No, en algunas empresas sí es muy importante. Cuando trabajé para Ford, que es una empresa, bueno, no trabajé, estuve temporalmente en una empresa donde trabajaban con Ford y ellos sí decían que no querían ver el software, o sea, yo quiero ver la documentación, por si algo pasa, quiero ver dónde está el error, cómo es todo. Y ellos sí era documentación, esa empresa sí era documentación, no importa el software, solamente quiero ver que esté todo documentado. Y hay otras empresas que sí, que era software funcionando sobre documentación. Por ejemplo, en mi equipo actual sí, es más software funcionando y cuando pasa un error o quiere mandarlo a alguien, sí, documentar. Y tuvimos también el inconveniente de documento o no documento. ¿Quién lo lee después? Porque una vez nos pasó que un compañero le reclamaron porque se tardaba varias horas, varios días en entregar un desarrollo. Bueno, no, tengo que documentarlo. Por si alguien después de mí tiene que tocarlo o yo mismo tengo que tocarlo. Y en su momento esos desarrollos no se tocaban. Em, y bueno, también hay otras nuevas formas también como de documentar. Yo soy fanática del autor de libros Robin C. Martin, un programador, y él, como es desarrollador, su documentación mayormente es para desarrolladores y su documentación es su propio código. Es que
lea las funciones y sepa qué es lo que hacen las funciones. Lea las variables y es qué haga las variables. Lo recomiendo mucho al que no leyó ese libro que lo lea. Vale, Bien, buen muchísimas aporte. gracias. Pero mire Acá, que ahí, sí, perdón, doctor Sergio, sí, ahí todo tiene su más y su menos, ¿no? Porque resulta que cuando es un proyecto grande, usted no puede ser tan cuadriculado, digámoslo de esta manera, sino que usted sabe que esta documentación se debe generar porque es que son muchos los actores que van a influir en ese proceso. Y como le digo, si es un software robusto, requiere mucha mejor documentación. Vale, muchísimas gracias por su aporte. Adelante, doctor Sergio. acá Agustín pregunta qué metodología utilizar. Y es buena pregunta, depende el proyecto, pero una metodología hoy, si para un proyecto donde están claros los requerimientos funcionales, no creo lo que conviene usar un ágil. Hay que ver para un desarrollo ya de otro tipo. Hoy las metodologías, hoy en Argentina, ¿qué se está usando? Creo que en Colombia también. Kanban, un Scrumban, Scrumban, ya Kanban un poquito, ya queda un poquito de lado. Scrumban, metodologías ágil y XP. Depende mucho el proyecto, pero son todas metodologías ágiles, ojo. Entonces depende Y mucho, sí, también, doctor Sergio, hay que tener en cuenta es que, mire lo que yo les digo, muchachos, depende también es del conocimiento que tenga el profesional de la metodología. efectivamente. Yo, Sí, yo sí. por lo menos escucha uno mucho que la gente le gusta mucho Scrum porque es más ágil, porque tiene menos documentación, porque se trabaja en pares, pero es que de todas maneras tiene reparos. Toda metodología tiene su más y su menos. Hay una pregunta que dice, ¿SAT es una No, metodología? No, SAT no, es un software, es una plataforma una plata. robusta que tiene infinidad de funcionalidades. Yo trabajé con SAT, eh, hay una aplicación que se llama también Presto, muy parecido a SAT. Entonces, yo trabajé para una empresa de construcción y ellos tenía la siguiente funcionalidad. En Presto, yo podría mirar los planos y hacerles modificaciones, ¿cierto? En Presto. Y los pasaba a SAT y podía visualizarlos y hacerle modificaciones. Pero si yo cogía un plano en Presto y lo pasaba a SAT, no funcionaba. Compatibilidad. Entonces eso tiene su más y su menos, pero SAT es esa parte, ¿vale? Yo lo Es un, llamo una plataforma porque tiene muchas funcionalidades, ¿no? es Diferentes un software. software integrado. Sí, sí, es un Exacto. software integrado donde es modular, puedo comprar los módulos que quiero. Igual en Argentina también tenemos uno llamado Tango. Tango también, un Ok. Tango Software que también es modular, que uno puede comprar los diferentes software. Son todos sistemas integrados. Sí, son todos. Entonces no hay ningún tipo de metodología. Mire, Yacim, Yacince, exacto, es una herramienta administrativa, efectivamente. como dice Yacin. Les voy a mencionar algunas herramientas, perdón, algunas metodologías para que ustedes más o menos tengan presente. Ángel, Vean, em, señor, perdón, que te interrumpa. Ya Bueno, tengo 2 minutos. de pronto respondiendo lo que dice el compañero Agustín sobre alguna metodología o alguna selección de metodología, como dices tú, eso va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero yo podría decirte, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Em, para un enfoque que de pronto no sea tan complejo, ¿verdad? Y que de pronto sea flexible para adaptarse a diferentes tipos de proyectos, pues yo podría recomendar usar la metodología ágil, que pues básicamente sería la de Scrum. Scrum es, digamos, como relativamente fácil de entender eh, y la puedes poner en práctica. Maneja una estructura básica, incluye, por ejemplo, lo que son los roles claros, lo que es un Scrum Master, lo que es un Product Owner, un equipo de desarrollo.
maneja eventos sencillos, lo que son los sprint planning, los daily stand-ups, ¿verdad? Y es muy básica, o sea, no es tan compleja. Además tiene, pues, Scrum permite adaptar los requisitos a medida que el proyecto va avanzando. Y eso es, digamos, como que es algo bueno, es algo ideal para proyectos donde los requisitos no están completamente definidos desde el principio o pueden cambiar también con el tiempo, ¿ya? Eh, con Scrum el desarrollo pues, se realiza en ciclos eh, cortos que son llamados los famosos sprint. Y eso Correcto. permite pues, un desarrollo incremental e iterativo. Y eso facilita también lo que es la entrega de valor constante, permite hacer ajustes que sean rápidos, basados en la retroalimentación continua entre los stakeholders. Y además también promueve lo que es la colaboración cercana con los stakeholders, con el equipo de desarrollo, eh, asegurando que todos los que están involucrados en ese proyecto pues tengan una comprensión que sea clara, que esté compartida los requisitos y además pues que tengan que ver con el progreso del proyecto. Entonces, eh, por ejemplo, lo que es la gestión efectiva de requisitos, Scrum puede incluir prácticas que facilitan esa gestión de requisitos, como es la creación y la priorización de un producto backlog o backlog, y eso nos ayuda a mantener un enfoque centrado en el valor para el cliente. Entonces, Scrum, yo podría decir que Scrum es una excelente, bueno, una buena opción, ¿verdad? Si busca de pronto una metodología ágil que sea fácil de entender, que sea flexible, que no sea tan compleja de implementar y ofrece una buena estructura para la gestión de requisitos, permite adaptarse a cambios, todo mientras mantiene pues a los equipos y los stakeholders que estén alineados y estén enfocados en la entrega de un valor que sea pues continuo. Es lo que de pronto yo podría decir hoy en día, ¿no? Porque si hablamos de unos 20 años atrás, pues se trabajaba sobre la cascada. Sí, Eso es lo que yo podría aportar ahí con esa pregunta que hace el compañero Agustín. sí. A mí Y me parece muy buena respuesta por parte del ingeniero Yacine y para aportar aún más, las metodologías que utilicen, a mí me parece que todas son buenas, porque todas son fundamentadas en la metodología clásica que encontramos en el libro de Roger Friedman, que es en cascada. Todas tienen un análisis para determinar los requisitos o requerimientos, tienen un diseño del software, tienen un desarrollo, se les debe hacer mantenimiento, etcétera, etcétera. Y es lo que yo les decía. ¿Qué sucede? Resulta que es que depende de la experticia de la persona que vaya a liderar el proyecto. ¿Por qué? Porque en su efecto vamos a suponer que un desarrollador no tiene todo el conocimiento como tal por X o Y circunstancia, el diseñador por X o Y motivo no va a concebir todo eso, pero el líder del proyecto tiene que tener todo este conocimiento y en su efecto debe saber guiarlo. ¿Y por qué le recargo esa responsabilidad al líder del proyecto? Porque en su efecto, en algún momento, cualquier recurso humano puede decir, yo me voy, no quiero trabajar más en este proyecto, y mientras consigue otra persona, pues el líder del proyecto debe tener el conocimiento para ir supliendo esta necesidad mientras tanto. Entonces es muy importante. Sí están de acuerdo, doctor Sergio, ingeniero sí, Yacine. quiero complementar lo que decía Yacine, lo que dijiste Ángel, sobre la metodología ágil. Acá Yacine habló de Scrum. Acá hay uno que apoya Scrum. Yo sí, me gusta mucho Scrum. Ojo que me gusta Scrum. Y una vez que la metodología me da el marco de trabajo, ahí tengo que armar los equipos. Porque dentro del Scrum tengo diferentes sprints y puedo tener varios sprints al mismo tiempo. Entonces, tengo diferentes equipos. Y ahí viene lo que tengo que decir, lo que hablamos de los modelos de procesos, que es lo que hablamos. Alguien dice, bueno, tengo claro los requerimientos funcionales. A este equipo lo hago trabajar con cascada. Punto. Porque tengo claro a este equipo, porque es para un diseño web, le hago un incremental evolutivo. Entonces, depende mucho el proyecto donde uno esté trabajando. Ahí voy a definir
con qué marco de trabajo, con qué ese modelo de proceso, como lo llama Pressman, ese modelo de proceso, cascada, incremental evolutivo, espiral, con qué voy a trabajar para el desarrollo de ese software. Y ese trabajo del equipo de desarrollo. Punto. Y no estamos hablando ni de producción ni nada, ¿eh? Y ni hablamos de calidad, como decía Ángel, porque después de ahí voy paso a paso. Tengo que ir respetando eh, lo que me dice ese ciclo de vida, ese modelo de procesos. Y ahí, bueno, me voy desandando el camino. En algún momento eso va a pasar a producción y va a pasar al área de calidad. Hay que hacer, bueno, antes de producción, todas las testing, todas las pruebitas de integración, desarrollo, todas las pruebitas, pruebas modulares, todas las pruebas que tenemos para hacer. Así que fíjense cómo se va desandando ese camino para poder obtener un producto que nos dice la primera ley, la primera, todo software tiene que tener cero error. Es lo que nos dicen. Uno desarrolla software y cuando lo entrega tiene que tener cero error. Ahora la pregunta es, ¿quién lo cumple? ¿Alguien lo cumple? Es No, muy imposible. difícil. Es muy difícil cumplir que un software que se entregue tenga cero error. Así que eso Es es lo que que, dicen los libros. es que Pero imagine lo siguiente, doctor Sergio, y lo digo por experiencia, y por favor presten atención, señores estudiantes, lo que ocurre. Resulta que usted arranca, inicia un proyecto, ¿cierto? Hace toda la trazabilidad, se terminó el proyecto y lo entregó. Resulta que toda esta experiencia que usted recogió allí le va a servir para cuando vaya a desarrollar otro proyecto. A mí me pasó tal y tal cosa, entonces no, hay que tener en cuenta esto. Y son cositas que uno le va agregando a la metodología que vaya utilizando. Por eso es importante el conocimiento de estas y la experiencia. ¿Por qué? Porque es que la experiencia es la que le ayuda a uno. Yo le digo a mis estudiantes de bases de datos y de desarrollo de software, resulta que nosotros desarrollamos un software y le agregamos 100 registros y eso funciona chéverísimo. La gente dice, me volví un experto en esta vaina, esto funciona. Pero realmente cuando lo pone en marcha ya en la empresa como tal, empiezan a salir los chicharrones, empiezan a salir las dificultades. Ay, jue madre, resulta que yo no había contemplado tal cosa. Imagine que nos fuimos con un ingeniero, me dijo, hermano, eh, hay el desarrollo de un software, es pequeñito, pero es para una aseguradora. Y resulta que habíamos contemplado cuando es puente, porque ellos trabajan de lunes a viernes, ¿cierto? Y uno, los días que son puente, aquí en Colombia se utiliza mucho lunes festivo, entonces la gente descansa sábado, domingo y lunes festivo, ¿cierto? Entonces ya la semana arrancaría el martes y terminaría el viernes. Y todo funcionaba muy bien hasta cuando nos cayó un festivo, un día feriado, como lo llaman en otros países. Me acuerdo tanto que era un 7 de agosto y cayó un miércoles. Y ahí sí como dice el asunto, se nos bloqueó todo porque no teníamos contemplado eso. Y después de que pasó ese 7 de agosto nos llamaron y qué chicharrón para solucionar eso. Afortunadamente nos acordamos que existen los ciclos repetitivos y pudimos dimensionarlo a través con un ciclo repetitivo, un ciclo anidado, un ciclo de anidados y logramos solucionar eso. ¿Por qué? Porque como todo iba con temporizador, entonces mire que es allí, nunca hubo dentro de los requerimientos establecidos una, una documentación de ese requerimiento como tal, pero en el momento nosotros no podíamos ponernos a pelear que sí está documentado o no está documentado, y es que solucionarle al cliente. Entonces mire que una cosa es lo que nosotros hagamos y hagamos una prueba, una base de datos, 100 registros, usted los ingresa y muy chévere. Pero ya realmente cuando empiezan a surgir grandes volúmenes de datos, es donde nos vamos a dar cuenta si realmente ese software o esa base de datos resiste o en su efecto puede romper.
¿Es así o no es así, ingenieros? Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ya, Yacine, creo que estamos completamente de acuerdo, que es muy claro el panorama. Y fíjese que es bueno esto, que acá estamos Argentina y Colombia, pero esto, invitamos a alguien de México, invitamos a alguien de España, invitamos a alguien de otro país, y estamos con la misma realidad. No es que solamente está pasando en Argentina y Colombia, esto es a nivel mundial, es algo que, y como decía Ángel, como cuando abrió esta clase espejo y lo que nos espera con la inteligencia artificial, ¿hacia dónde vamos? Hoy estamos hablando de esto, quizás el año que viene estamos diciendo, bueno, para esto nos sirvió la inteligencia artificial. No sabemos, hay un nuevo paradigma que todavía no lo descubrimos todavía, hay que ver hacia dónde vamos. Y hay muchos ejemplos. Uf, en una empresa grande, Brian, es normal que funcionen varias metodologías y varios modelos de desarrollo. Es normal, ¿eh? ¿Cuántos proyectos tiene? En un banco, imagínate en un banco, una empresa, una compañía de seguros. Es normal esto. Lo que pasa quizás uno vive en un mundo donde no lo ve tanto, pero en una empresa grande, en un banco, en una multinacional, esto es normal. En una automotriz, es normal, Ángeles. Es normal que se haya varios proyectos y varias metodologías al mismo tiempo. Es normal. ¿Cuántas áreas tenemos en una empresa, en una multinacional? Vamos a llamar Volkswagen, Ford, Toyota, cualquier automotriz que tiene en diferentes países. Las petroleras, ni hablar de las petroleras, Axion. Entonces, fíjense cuántos proyectos al mismo tiempo y cuántas metodologías al mismo tiempo en diferentes países. Y cada país con sus necesidades. Así que mirá si tenemos, si no tenemos para elegir metodologías. Es que mire, les cuento lo siguiente, compañeros. Resulta que nada más ustedes que son compañeros de estudio, supongan que entre 8 o 10 compañeros dicen, bueno, vamos a desarrollar un software o nos vamos a meter en un proyecto. Yo creo que ustedes mismos que han tenido que hacer esos proyectos académicos, arrancan grupos de 4 o 6 y en determinado momento alguien desiste y dice, no, ya no quiero trabajar más. O en su efecto no hubo entendimiento, entonces no, saquemos este del grupo. Bueno, eso suele suceder. Lo mismo ocurre con un equipo de desarrollo. Se tiene todo planteado teóricamente, digámoslo así, así esté documentado, es teóricamente. Y a medida que van fluyendo las cosas, muchas veces se cambia de entorno de desarrollo, porque nos podemos equivocar o posiblemente vimos que podemos llegar solamente hasta este punto. Y ya ustedes se han dado cuenta que también hay fusión en los lenguajes de desarrollo. Estamos trabajando, mire cómo se hacía anteriormente y las aplicaciones web. Siempre decía, bueno, yo voy a desarrollar una aplicación web y voy a utilizar MySQL, por ejemplo, con SAN y utilizo PHP para el tema de la conexión y para ponerle las funcionalidades como tal al software. Resulta que a veces necesitamos JavaScript, ¿cierto? Para poder finiquitar eso. Entonces se combinaba cuando eso, yo no sé si todavía se utiliza CS3, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que combinar con esto y por X o Y motivo no se pudo hacer tal cosa. Entonces, hombre, esto me toca cambiarlo para hacerlo orientado a objetos y tomamos el mismo proyecto y le damos una orientación a objetos y después le agregamos Python y había otro, Bostram, ah, podemos trabajar con Bostram sí, también. con Bootstrap, etcétera, etcétera. Entonces ahorita ustedes se dan cuenta que esos frameworks tienen una cantidad de lenguajes de programación inmersos allí y que los podemos utilizar y los podemos combinar. Entonces lo mismo ocurre con las metodologías de software. Usted arranca con una metodología y por X o Y circunstancia vio que por ahí no era el asunto
o lo que les digo, encontramos una forma más fácil, entonces no utilicemos esto, sino vayámonos por acá, porque la misma experiencia le va enseñando a uno cómo ir direccionando estas propuestas. Adelante, ingeniero Yacine. Bueno, yo sí me voy al punto de la pregunta que hace el compañero Brian con relación a que serían ejemplos de proyectos donde haya que implementar o combinar varias metodologías, como decía Ángel, y hay una muy amplia explicación. Pero yo podría decir, por ejemplo, que son enfoques híbridos, ¿verdad? Que a menudo se adaptan para abordar las necesidades específicas de un proyecto y las dinámicas que tiene el equipo. Por ejemplo, en un desarrollo de una plataforma de e-commerce, puede ser un ejemplo, donde se pueden utilizar dos metodologías. Puede ser una metodología Scrum, ¿verdad? Que es la metodología ágil, y esa se podría usar para lo que es para gestionar lo que es el desarrollo iterativo y mejorar lo que es la flexibilidad en la respuesta a los cambios en los requisitos del negocio. Y otra metodología que se puede aplicar es la waterfall, que es el modelo en cascada, y esa se podría usar, por ejemplo, para lo que es la fase de planificación y documentación detallada de lo que se hace inicialmente, donde los requisitos del negocio pues son claros y necesitan de pronto de una documentación pues que sea un poquito más exhaustiva. Entonces mira que ahí el equipo, por ejemplo, usa Scrum para esas iteraciones rápidas, esos ajustes basados en el feedback continuo de los clientes. Sin embargo, para las tareas iniciales del proyecto, como es la definición de requisitos y el diseño de arquitectura, se usa un modelo en cascada para asegurar, digamos, como una base sólida y que quede pues bien documentada. Otro ejemplo que también pues he visto podría ser, por ejemplo, un desarrollo de un sistema de gestión de salud. Ahí se puede usar, por ejemplo, se puede usar como metodología ágil a Kanban eh, para la gestión de lo que son las tareas, la mejora continua en un entorno de desarrollo en constante cambio. Y se puede usar la otra metodología que sería la integración continua, los del DevOps. ¿Para qué? Para la automatización del despliegue, la integración continua y el aseguramiento de la calidad del software. Entonces, se usa Kanban, ¿verdad? Para esa gestión del flujo de trabajo y visualizar lo que son las tareas que están en curso, mientras que la de integración o el DBOS facilita lo que es la integración y el despliegue continuo del sistema. Entonces, esa combinación puede permitir mantener una alta calidad del software y responder rápidamente a esos cambios en los requisitos que de pronto puede dar el cliente. Esos son, digamos, como que dos ejemplos muy puntuales en los cuales uno puede dar o puede combinar las metodologías para, digamos, tener un desarrollo pues más exitoso, más preciso, más rápido. ¿Ya? Entonces, eso como que quería aportar como para dar una idea a ¿cómo se llama muchacho? A Brian sobre la pregunta que estaba haciendo sobre esa combinación de las metodologías en diferentes proyectos o en diferentes soluciones que se puedan dar por software. Bien, Gracias, ingeniero Yacine. por Perdón, ahí, doctor Sergio. sí. Imagine que yo he trabajado en proyectos donde, ¿se acuerda que anteriormente se trabajaba por prototipo? Ujú. Bueno, vamos a hacer un prototipo, tal y tal cosa. Sí, señor. Y eso, Sí, sí. eso era un chicharrón porque no se documentaba. Una Pero Grasoso, demo, un una yarrón demo, grasoso y con buen pelo, ¿no? Como decimos acá en la costa. sí. Una demo. sí, Acá exacto. Entonces hacemos una demo. uno arrancaba con el prototipo Sí. y hay veces funcionaba. Entonces ya cuando veía funcionando, venga, vamos a devolvernos a documentar. Entonces, ¿qué le tocaba? Pasar a otra metodología y
eso se volvía Sí, un problema, se volvía un problema sí, porque en su efecto, venga, yo por qué no documenté desde un comienzo, sí. ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que me ha permitido a mí ser tan cansón con el tema de la Sí, documentación. Yo soy una de las personas que realmente molesto mucho por el asunto de la documentación porque realmente alguien decía lo que no está documentado no existe. Entonces, imagínese usted, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el tema del ingeniero Yacine cuando mencionaba lo del control de cambios. Es que todo eso, cuando hay en un proyecto debe de haber ese tema de la gestión de cambios, porque en el momento que haya algún cambio, pues esto nos va a alterar el proyecto y esto debe de ir documentado. Si esto no se documenta, no sabemos cuándo ocurrió esa eventualidad, cuándo ocurrió ese cambio, y eso va a generar es un caos en el proceso de desarrollo. completamente de acuerdo, Ángeles. Y en ese momento se usaba cascada. Yo lo viví esa época también, así que estamos haciendo catarsis. Así que cascada y se le daba poca importancia a la documentación. Después empezó a la documentación. Y ojo que veníamos de COBOL, veníamos de unas épocas, bueno, así que hacemos, te por De tener recuerdo, Pascal, hacemos historias, Pascal, entonces. Y ahí sí, con los COBOL, con las sábanas se documentaba y mucho. Pero fue el cambio de paradigma. Creo que para ir cerrando, que mejor que cerrar que a un chico, a un estudiante de Colombia que diga unas palabras y un estudiante de Argentina que diga unas palabras de qué le pareció esta experiencia. A ver qué agrega el micrófono, algún compañero de Colombia, a uno de los chicos de pero Colombia. perdón, Sergio, antes de eso, el Sí, ingeniero Yesín quería comentar algo, sí, perfecto. Sí, yo quería algo muy cortico, pero sí tiene que ver con algo de mi experiencia productiva en la parte de desarrollo de software, lo que es la documentación. Cuando yo hice mi primer software, que fue para una empresa del Estado, que no es lo mismo para el Estado que trabajar para una entidad privada, donde hay muchos cambios, siempre va a haber cambios. Y por el simple hecho de no documentar, comenzamos sin documentación, comenzamos sin hacer o aplicar una metodología, sino íbamos, como dice Ángel, al prototipo. Nos demoramos una aplicación que se iba a hacer en un año, nos demoramos 2 años. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de demostrar, como no había nada documentado, no había nada escrito en ese levantamiento de información al inicio, ese análisis de los requisitos. ¿Qué pasaba? Que adelante nos decían, no, es que eso no fue así, es que fue así, es que lo queremos así, y miran los cambios, pero no, pero es que nosotros no acordamos eso, acordamos fue esto. Ah, muéstrame dónde fue que dijimos eso. Entonces, esa es la importancia de documentar, porque si hay cambios, ¿verdad? Hay que demostrar que eso no fue lo que se hizo en el levantamiento de los requerimientos. Pero si usted lo documenta, no, vea, esto fue lo que se acordó en la mesa de trabajo, en la mesa de tareas, y aquí está la prueba. Si usted ya quiere un cambio, es otra cosa diferente y habría que planificar nuevamente esa etapa de entrega del software y no quedar mal nosotros, y no quedar mal con la entrega en los tiempos y también vea de lo que me parece del costo. Y eso me pasó a mí al principio. Y eso fue, yo casi lloramos, eso fue, yo casi dejamos esa tirada, porque ya estábamos ya, pero por no quedar mal, pues nos tocó terminar. Entonces, hay que documentar, muchachos, hay que documentar. Sí. gracias, ingeniero Yacine. Y Jo- como otro Juan mensaje que José, dejamos, como otro mensaje, perdón, sí, Sergio, es perdón. que Juan José pregunta, en la parte de seguridad, al hacer uso de una metodología de XPay, Palicar TDD y refactoring y la autenticación robusta de Scrum, ¿en qué se puede diferenciar? Venga, le cuento, no entiendo muy bien qué nos pregunta, pero Juan José, lo que pasa es que en cualquiera de las metodologías de desarrollo, y por eso precisamente les envié el link del documento donde yo explico cómo se hace un documento de requerimientos de software utilizando el STD 834 de la IEEE. Resulta que es que un requerimiento funcional debe tener una descripción, describe qué hace el requerimiento, debe tener unos datos de entrada, el proceso que se hace con esos datos de entrada, la salida que nos va a arrojar y en su efecto unos requerimientos no funcionales y allí esos requerimientos no funcionales, por ejemplo, se puede determinar los de seguridad.
Entonces, lo que usted me dice allí en la parte de la autenticación, en su efecto, es en el momento de la funcionalidad, porque eso es una función. En el momento que usted va a autenticarse en un sistema de información, es una funcionalidad, porque usted primero se registra, agrega un usuario, una contraseña, y esta contraseña se tiene que verificar, y en su efecto allí se le agrega un mensaje de que la, la autenticación debe de ser robusta, donde se le dice el tamaño de la clave, en su efecto que utilice caracteres especiales, números, mayúsculas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es lo que le entendí. Tiene otra pregunta, dice, Otra ¿qué pregunta, pasa sí. con los equipos que prestan soporte a un software? ¿También deberían aplicar ingeniería de requerimientos y determinar una metodología? No, no es necesario. No es necesario, porque lo que pasa es que las personas que van a prestar ese soporte, en su efecto, tienen que conocer muy bien el software, y ellos van a cumplir es decir, unas tareas específicas. Vamos a brindarle soporte y a mirar dónde está la falla. Entonces, obviamente, para eso es la documentación del software, para determinar en qué apartado está fallando y cómo se construyó y cómo se podría solucionar. Doctor Sergio, por Brian, favor, sí. ¿me ayuda con la Brian otra pregunta de pregunta, Brian? Sí. sí, la creación de documentación se puede mantener. ¿Y sabes cómo lo están haciendo las empresas, Brian? Acá un poquito de secreto. Dentro de los sprint, uno de los requerimientos funcionales que te piden las empresas es documentación. Cuando empieza a definir qué tarea voy a hacer, uno de los- te obligan en estos 14 días o 21 días que dura el sprint, que son 14 días, cuando utilizan la metodología ágil, te obligan a decir ya, te dicen uno de los requerimientos que necesito es documentación. Entonces, mientras estás aplicando ágil, se puede documentar al mismo tiempo. Y hasta te digo más, PMI, que antes no lo consideraba el PMI, también está reconociendo la metodología ágil como parte del proyecto de ese PMI, del Project Management Institute, que era una utopía decir PMI voy a reconocer ágil. Ya hace algunos años que PMI está reconociendo a la metodología ágil como parte de desarrollo de ese proyecto, las últimas versiones de PMI. Doctor Sergio, le comento, yo soy magíster en gestión, diseño y dirección de proyectos. Ah, pues, Pertenezco a PMI, capítulo Bogotá, y en su efecto, en la PMBOK de la séptima edición, los últimos procesos, metieron Scrum. sí, por eso. Sí, Entonces, en el fíjense la proceso importancia. Sí, sí, 48, creo que es el proceso 48. sí. Entonces, ¿por qué? Porque se han dado cuenta, y yo creo que ustedes saben, uno va a una empresa y le piden el desarrollo de un software. ¿Para cuándo? Para ayer. Es ya que lo quieren. Entonces, ya para cerrar esta sesión, primero que todo, darle las gracias al doctor Sergio, al ingeniero Yacine, por estos aportes tan valiosos, y en su efecto, quiero que hagan una intervención, algunos estudiantes de Argentina, también de Colombia, en su efecto, que nos digan qué tal les pareció la sesión, si les pareció productiva, si por el contrario no. Entonces sí sería bueno escucharlos, ¿vale? Muchísimas gracias. A Levantan la ver, mano y vamos dando el sí, orden, por favor. levanten la mano, a ver quién quiere hablar. A ver los chicos. Agustín, Nicolás, a ver lo que quieren hablar. ¿Alguno que quiera hablar? Lorena ya habló. Denis, ¿te animas a hablar? Yo quería agradecerles, gracias. Y date color, yo estuve en Colombia como estudiante de intercambio en la Universidad del Bosque, Ujú. en Bogotá. Ok, qué chévere. ¿Alguien más, por favor? Denis, Sí, a mí también me gustaría mucho, bueno, agradecer esta oportunidad interesante. Creo que es la primera vez que participo en una clase
así espejo. La verdad, muy linda experiencia de poder escuchar a otros de la profesión y también compartir las experiencias que van dando. Creo que suma mucho valor para, bueno, alguien que no está, en mi caso, insertada en el mundo laboral, pero que aspira el día de mañana a poder estar, bueno, saber estas cosas con las que uno se va encontrando, que no es lo que espera en realidad, porque uno piensa que solamente se va a encontrar con código, con una máquina, pero también es cierto que un pilar fundamental es poder trabajar en equipo y saber cómo organizarnos, y es algo que ya está estudiado, así que es cuestión de, bueno, poder aprenderlo, poder aplicarlo, saber trabajarlo con cada uno. Así que, bueno, muy agradecida de mi parte. Muchas gracias a los ingenieros, al doctor Conde también por esta clase, me verdad, muy, muy interesante. Vale, claro que sí. De Colombia, ¿quién se quiere manifestar, por Brian, que favor? estuvo preguntando, podés abrir micrófono. Brian, si tiene micrófono, ya que estuviste preguntando por ahí. Brian. Bueno, pues la clase de hoy me pareció muy enriquecedora, especialmente pues porque logramos profundizar mucho en las metodologías del desarrollo de software. Pues me gustó mucho cómo se explicó con ejemplos prácticos, lo que me facilitó mucho la comprensión. Y me resultó muy útil la discusión y me ayudó a entender cómo mantener el equilibrio pues entre la agilidad y la documentación. Brian, muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, A al ver. parecer, creo que no hay más. Muchas gracias, doctor Sergio. No, Comentarle a los estudiantes que constantemente nosotros estamos haciendo este ejercicio. Con el doctor Sergio ya tenemos varias sesiones, entonces yo veo que este proceso es enriquecedor. Adelante, doctor Sergio. no, agradecer como siempre a la Universidad de Andina por este intercambio que estamos haciendo. A los chicos, acá en Argentina son las 22:15 horas, así que se agradece el esfuerzo de estar un lunes que se puede trabajar todo el día a las 22:15 horas conectados, que eso vale mucho, así que un aplauso, se pide un aplauso para todos, para los compañeros de Colombia que terminaron de trabajar, así que es merecido un aplauso con sticker, con todo. Y podemos hacer una foto grupal con, con las camaritas abiertas de Argentina y Colombia. Hacemos las fotos grupales, así después las compartimos. Abrimos las camaritas, que no hay barreras con la tecnología. Se dan cuenta que eso es bueno y es válido resaltarlo, que no hay barreras. La tecnología corta la distancia. Y que vayan sacando fotos, así se puede hacer las paso después a los compañeros de Colombia. Sonrían, whisky, y vayan mandando al grupo. Ahí estamos, así, perfecto. Maravilloso, así, excelente. Sí, y el corazoncito para unidos. Que no lo sé hacer. Ahí estamos. Unidos el corazoncito. Así que, y cuando vayamos a Colombia tomamos un lindo tinto. Sí, un lindo tintillo. Claro Un que sí, buen doctor tinto. Sergio. Muchísimas gracias y una feliz Gracias noche por para estar. todos. Dejo de grabar para que antes que me olvide. Dejo de grabar. Sí, estoy seguro de tenerlo.